La enseñanza que vamos a ver se titula Los 8 versos del entrenamiento de la mente. De hecho, hemos estado viendo desde el principio del año hasta ahorita estos 8 versos, poquito a poco los hemos estado viendo, un verso cada vez, ¿no? Es una enseñanza bastante chiquita, pero muy profunda, estos 8 versos. Entonces, los 8 versos de entrenamiento de la mente fueron compuestos por un tibetano que se llamaba Langri Tangpa, que vivió entre el año de 1054 y 1123, en el siglo X. Él venía de un linaje particular del budismo tibetano que era el linaje Kadampa. El linaje Kadampa que después se transformó en el linaje Gelug. La escuela Gelugpa, que es, digamos, de este linaje, es la que hoy está liderada, digamos, por el Dalai Lama. Entonces hay varias escuelas tibetanas. Una de ellas es la escuela del Dalai Lama, pues es la escuela Gelugpa. Y la escuela Kadampa es de alguna manera el antecedente de la escuela Gelugpa de aquel entonces, ¿sí? Que por cierto, este linaje Kadampa no está tan relacionado con la tradición Nueva Kadampa, porque hay una tradición que se llama la tradición Nueva Kadampa, que de hecho la tenemos aquí en Cuernavaca, hay un centro de la tradición Nueva Kadampa aquí en Cuernavaca. La tradición Nueva Kadampa realmente es una especie de escisión de la escuela Gelugpa, ¿no? Entonces, esta escuela Kadampa original es una escuela, pues, que viene de hace 1000 años, ¿no? Que ya se perdió como tal, y su herencia la recibió, digamos, la escuela Gelugpa, y esa es la escuela actual de la tradición del Dalai Lama. Bueno, pues Langri Tangpa proviene de esa tradición. Y él recibió, digamos, toda una tradición, toda una especie de herencia que venía a lo largo de 300 años de un sabio muy famoso, que era un sabio indio que se fue a vivir al Tíbet, que se llamaba Atisha. Entonces, Atisha fue un personaje históricamente muy interesante. Se dice que gran parte de la responsabilidad de la llegada del budismo al Tíbet descansó sobre la transmisión que hizo Atisha en este siglo X en el Tíbet, ¿no? Y la tradición de Atisha se conoce como la tradición del Lojong. Esta palabra Lojong, la palabra Lojong significa literalmente entrenamiento mental. La palabra Lo significa mente, pero también hace referencia a la actitud con la cual enfrentamos la vida, ¿no? La mente en ese sentido, ¿no? Nuestras creencias, la actitud con la cual nos enfrentamos a la vida. También hace referencia a los puntos de vista, ¿no? Entonces, eso es Lo. Y la palabra Jong significa entrenar, pero también se refiere a purificar, adiestrar, limpiar, ¿no? Entonces, el Lojong es todo un entrenamiento que tiene que ver con purificar la mente, purificar nuestras actitudes, limpiar nuestros puntos de vista. Fíjense qué bonito. Cualquiera de esas acepciones de ese término puede ser apropiada, ¿no? Lojong. Una definición que por ahí alguien daba del Lojong es esta, ¿no? Una práctica para desarrollar una actitud fresca en armonía con la realidad. Entonces el Lojong es una práctica, ¿sí? Es un entrenamiento que tiene que ver con desarrollar una actitud que tiene que de alguna manera está en armonía o se alinea con la realidad con mayúscula, R mayúscula, la realidad que se refiere a cómo son las cosas realmente, cómo es la existencia realmente, ¿sí? Muy bien, pues la práctica de Lojong, el origen de esta práctica y su contenido corresponde a una de las grandes escuelas del budismo actualmente, que se conoce como la escuela Mahayana.
La escuela Mahayana, el nombre Mahayana significa gran vehículo o gran camino, ¿sí? Maha significa gran, Yana significa camino. Y esta escuela del budismo fue dominante más o menos entre el siglo I y el siglo VIII de nuestra era. Ahí tenemos, por ejemplo, esta imagen que aparece aquí son las ruinas de Nalanda, la Universidad de Nalanda, que fue uno de los monasterios muy famosos en el norte de la India, en donde floreció la escuela Mahayana entre el siglo I y el siglo VIII. Y después, el Mahayana también se le conoce como el Bodhisattvayana. El Bodhisattvayana, es decir, el camino del Bodhisattva. El Bodhisattva, alguna de las personas que vienen con regularidad aquí, ¿nos puede decir qué es un Bodhisattva? ¿Qué significa la palabra Bodhisattva? ¿Sí, Karen? Son personas que podrían haber alcanzado la iluminación, pero deciden por voluntad no alcanzarla. Ajá. Y entiendo como que existen en un espacio de ayuda. Ajá. Está diciendo Karen, nada más déjame decirlo aquí para que aparezca en el micrófono, que los bodhisattvas son seres que podrían haber alcanzado la iluminación, pero que deciden no alcanzarla. ¿Y por qué razón deciden no alcanzarla? Esa es una de las acepciones, ¿verdad?, de la palabra bodhisattva. ¿Por qué deciden no alcanzarla? Por ayudar a los que se quedan. Exactamente, para ayudar a todos los seres, para ponerse al servicio de todos los seres. El bodhisattva, podríamos decir, la palabra bodhi significa iluminación, significa despertar, de hecho, y la palabra sattva significa ser. Entonces, un bodhisattva es un ser del despertar. Es un ser que está dedicado en cuerpo y alma a alcanzar la iluminación. Pero no nada más para liberarse a sí mismo, no nada más para aliviar su propio sufrimiento, sino para aliviar el sufrimiento de todos los seres. El bodhisattva es por excelencia el héroe del budismo mahayana, en el sentido de que es el que ejemplifica de la mejor manera la práctica altruista. La práctica altruista, pensar que el budismo no es una práctica que está hecha para que uno se siente y simplemente uno se mire al ombligo y uno esté así en su propia meditación, encerrado en tu propia mente, ¿no? El budismo es un camino que está hecho para ayudar a que todos los seres se liberen del sufrimiento. Entonces, el camino del bodhisattva es el camino de ponerse al servicio de otros. Es un ideal. Es el ideal más elevado del budismo. Es el ideal más elevado del budismo. La idea de pensar en que estamos aquí practicando el budismo, caminando el Dharma. La palabra Dharma es el budismo, es el camino que conduce a la iluminación. Entonces estamos caminando aquí el Dharma para ayudar a que todos los seres se liberen del sufrimiento. Y esta enseñanza de los 8 versos del entrenamiento de la mente corresponde a la escuela Mahayana, corresponde y es muy importante entender esto, porque cuando nosotros leemos los 8 versos de entrenamiento de la mente, de pronto pueden sonar como demasiado elevados, pueden sonar como un reto que dices, no, yo no estoy dispuesta a eso, ¿eh? Claro, porque finalmente te están sacando de tu zona de confort por completo, porque se trata de ponerte al servicio de otros. Y eso a veces no nos es cómodo. No nos es cómodo ponernos al servicio de otros. De eso se trata esta rama del budismo. Entonces, bueno, aquí están los 8 versos del entrenamiento de la mente. No los quiero leer todos, obviamente no los alcanzan a leer ustedes ahí, pero quiero leer, por ejemplo, el primero. El primero dice: pensando que todos los seres sensibles son más valiosos que la joya que satisface todos los deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con cariño. Entonces se trata de pensar en todos los seres y pensar en ellos con cariño, pensar en ellos con amor, pensar que son lo más valioso, pensar que son lo más valioso, los demás seres. Les voy a leer el 4, por ejemplo, para que vean que se va poniendo cada vez más difícil
se va convirtiendo en un reto cada vez más intenso estos versos. Miren el 4, dice: siempre que vea a seres con malas intenciones o aquellos abrumados por conductas negativas y sufrimiento, les apreciaré como algo muy escaso, como si hubiese encontrado un tesoro que no tiene precio. Entonces, pensar que cualquier persona que de pronto tiene malas intenciones y que puede causarte daño, considerarlo como un tesoro que no tiene precio. ¿Por qué? Porque esas personas son los que nos pueden ayudar a transformar nuestro corazón, a entrenar nuestra mente. Por eso se llama el Lojong, el entrenamiento de la mente, ¿verdad? Entrenar nuestra mente para convertirnos en seres cada vez más bondadosos, en seres cada vez más pacientes, en seres cada vez más volcados, realmente volcados hacia afuera, ¿sí? Ahora, vámonos al verso número 7. El día de hoy nos toca el verso número 7, que estamos titulándolo Regalar felicidad. El verso número 7 dice algo muy misterioso. Miren, dice: en breve, directa o indirectamente, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres, y en secreto haré mío todo su daño y sufrimiento. Qué bonito, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice. En breve, directa o indirectamente, ofreceré ayuda a todas mis madres, y en secreto haré mío todo su daño y sufrimiento. Vamos a tratar de desmenuzar este verso para entender más o menos de qué nos habla. El primero de ellos es este aspecto de que todas mis madres, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres. Pues yo no sé ustedes, pero ustedes ¿cuántas madres tienen? ¿Tú cuántas madres tienes, Sergio? Es que depende. Depende. No, es que depende cómo lo quieras ver, porque Ajá. es consecuencia de varias generaciones Ajá. donde las madres vienen y la influencia más, por ejemplo, Venimos más probablemente de importante muchas madres, ¿verdad? Ok. Viene de la abuela materna, Ajá, después de la abuela bisabuela materna, la bisabuela. y Ok. tiene una fuerza Muy porque fuerte. además no viene nada más Ajá. de manera emocional, sino que tu epigenética Sí. está involucrada totalmente. Ok, sí, gracias, Sergio. Muy bien. Sí, bueno, pues esa es una manera de verlo, ¿verdad? Venimos de nuestra madre biológica, pero además, antes de nuestra madre biológica hubo otras madres, la madre que le dio a luz a nuestra madre y así sucesivamente, que de ahí venimos también, ¿no? Pero fíjense, esto realmente esta línea hace referencia a que todas mis madres realmente son todos los seres. Tú puedes pensar en todos los seres como tu madre. Te está animando, este verso te está animando a que pienses en todos los seres como tu madre, ¿no? De acuerdo al budismo, hemos renacido una y otra vez desde tiempos inmemoriales. Probablemente llevamos milenios y milenios y milenios renaciendo en esta existencia. Ustedes saben que el budismo cree en el renacimiento, tiene una concepción de la existencia cíclica, ¿no? Los seres nacen, mueren y vuelven a nacer y vuelven a morir. No los seres tal cuales, ¿verdad? Pero de alguna manera hay una cierta continuidad, porque finalmente el yo que renace, ¿quién es el yo que renace? Toda esta es una discusión muy profunda en el budismo, porque en el budismo se parte de la idea de que no hay un yo, de que la idea de que somos un yo es una mala interpretación de la experiencia que nos genera mucho sufrimiento. Entonces, la concepción de yo que existe en el budismo es una concepción de vacuidad. El yo está vacío de una existencia sólida. Es uno de los planteamientos muy importantes del budismo. Pero se cree en el renacimiento en el sentido de que hay algo que continúa después de la vida. Después de que se muera Joaquín,
y su cuerpecito ya quede ahí como polvo tirado en el pasto, ¿verdad? Hay algo de lo que hoy vemos aquí, de este fenómeno en constante desenvolvimiento que llamamos Joaquín. Hay algo de ese fenómeno que va a continuar en una futura vida, ¿no? Entonces, pensando en esos términos, hemos renacido una y otra vez desde tiempos inmemoriales y podemos pensar que realmente a lo largo de todos esos milenios y de todas esas veces que hemos estado en esta tierra, todos los seres de todos los mundos ya han sido nuestras madres en algún momento. Tú puedes pensar, por ejemplo, Gabriel, que Karen ya ha sido tu madre. Y Jorge, puedes pensar que Marati ya ha sido tu madre, ¿no? Y no sé, Pilar, puedes pensar que Amelia ha sido tu madre. O sea, en algún momento todos hemos sido madres de todos los demás. Entonces, ¿qué tal que puedes pensar en cada uno de estos seres como tu madre? Y con el cariño que le tienes a tu madre, con el agradecimiento que le tienes a tu madre, porque tu madre te nutrió y te cuidó. Dependimos de nuestra madre, pues todos los primeros años de nuestra vida, hasta bien entraditos en la vida, dependíamos de nuestra madre en muchos sentidos, física y emocionalmente. Entonces quizá podemos pensar en que todos los seres nos han nutrido y nos han cuidado, hemos dependido de ellos, dependemos de ellos ahora y dependeremos de ellos en el futuro. Dependemos de los seres. No podemos pensar en nosotros como una persona aislada que no depende de nadie más. Dependemos de miles de seres simplemente para llevarnos una cucharada de sopa a la boca. Dependemos de miles de seres, literalmente. Las personas que aran el campo para sembrar el maíz, ¿verdad? Las personas que siembran el maíz, que cosechan el maíz, que empacan el maíz, que traen el maíz hasta mi mesa, las personas que cocinan, las personas que traen el agua, las personas que traen el gas. O sea, dependemos de miles de personas para cada inhalación y cada exhalación en esta tierra. Entonces, pensemos en todos esos seres como si fueran nuestras madres que nos nutren, nuestras madres que nos apoyan, ¿no? Si no fuera por ellos, no seríamos capaces de cubrir ni siquiera nuestras necesidades más básicas, ¿no? La necesidad más básica simplemente de dormir y alimentarnos, no podríamos si no fuera por los seres que nos rodean y por toda esta red de condiciones de vida que apoya mi propia vida, ¿no? Más aún, si estás tratando de practicar el budismo o si estás tratando simplemente de ser una persona ética, de ser una persona bondadosa, necesitas que haya otros seres, ¿verdad? Para poder ser bondadosa. Para que yo pueda ser bondadosa con Karen, necesito que esté ahí Karen, ¿no? Para poder yo ser ética y cuidar de ser generosa, por ejemplo, necesito que haya alguien a quien darle para poder ser generosa, ¿no? Entonces, para practicar la ética necesitamos de otros seres también. Para practicar la meditación necesitamos de otros seres, ¿no? Para poder alcanzar la iluminación necesitamos de otros seres. Entonces, incluso pensando en el Buda no hubiera podido alcanzar la iluminación si no hubiera sido por todos los seres a los cuales él pudo beneficiar y gracias a los cuales él pudo tener esta práctica altruista del bodhisattva y tarde o temprano alcanzar la iluminación. Entonces, incluso la budeidad depende de que tengamos a todos estos seres. Entonces, cuando este verso dice, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres, básicamente está diciendo, ofreceré ayuda y felicidad a todos los seres, a todos, sin distinción, ¿sí? Ahora vamos a la otra parte del verso. Vamos a leerlo nuevamente. En breve, directa o indirectamente, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres y en secreto haré mío todo su daño y su sufrimiento. Entonces, esto tiene que ver con ofrecer ayuda, ofrecer felicidad
y tomar su daño o tomar su sufrimiento. En las personas que estuvimos meditando en el salón de aquí arriba, hicimos una meditación en donde añadimos este elemento de pensar en un ser que está sufriendo, y con cada inhalación imaginamos que podemos absorber su sufrimiento, transformarlo dentro de nuestro corazón, y con cada exhalación imaginar que podemos irradiarle felicidad, irradiarle paz, irradiarle bienestar. Esa práctica que se llama dar y tomar, en tibetano es la práctica de Tonglen. Tonglen, aquí aparece esta palabra en la imagen, Tonglen. Tonglen significa simplemente dar y tomar. Tong es dar, Len es tomar. Entonces, dar y tomar, enviar y recibir, ¿no? Enviamos luz, enviamos bienestar, enviamos felicidad y tomamos su daño, tomamos su sufrimiento, tomamos su aflicción. Y en eso consiste la práctica, imaginativamente hacer eso. Es una práctica poderosísima, ¿no? Porque finalmente nos ayuda a desarrollar dos cualidades que son claves en el budismo. La cualidad del amor, cuando se trata de dar felicidad, y la práctica de la compasión, cuando se trata de aliviar su sufrimiento o tomar su sufrimiento, ¿sí? Entonces, es la mezcla perfecta entre la práctica de cultivar amor incondicional y cultivar compasión. Es una práctica tradicional del budismo mahayana que también consiste en intercambiarme yo por la otra persona. ¿A qué se refiere esta práctica de intercambiar el yo por el otro? Porque yo sé que ahorita algunos de ustedes están estudiando el Bodhicharyavatara, ¿verdad? Jorge y Amelia están estudiando este poema épico maravilloso que escribió Shantideva en el siglo XI y que tiene en muchos versos esta inversión, se le llama la práctica de invertir o la práctica de transformar o de intercambiar el yo por el otro, intercambiarte tú por la otra persona. ¿A qué se refiere esto de intercambiarte tú por la otra persona? Básicamente en revertir esta tendencia innata tan fuerte que tenemos de estar tan concentrados en nuestro propio bienestar, tan concentrados en que yo esté bien, que yo tenga lo que necesito, que yo tenga lo que me merezco, que yo esté cómoda, que yo esté bien alimentada, que yo alcance la iluminación, que yo sea feliz, ¿no? Que yo aprenda mucho, que yo tenga unas percataciones muy buenas, ¿no? Yo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a hacer eso, ¿no? Así funcionamos en esta vida. Estamos muy autocentrados. Y ese egocentrismo, podríamos decir, en el fondo es la causa de todo nuestro sufrimiento, dice el budismo mahayana. El egocentrismo es la causa de todo nuestro sufrimiento. Entonces tenemos que hacer algo para darle la vuelta a esa tortilla. Tenemos que hacer algo, y esa es la práctica finalmente de intercambiarte yo por el otro. Intercambiarme yo por el otro. No estar autocentrada, sino estar centrada en el otro. No estar fijándome en que yo alcance la iluminación, sino estar verdaderamente preocupada porque el otro alcance la iluminación. No estar yo preocupada por mi propia comodidad y que yo esté donde se ve bien y donde llegue el airecito y donde yo constantemente estamos haciendo eso, hermano. Viendo de estar bien yo. Digo, de alguna manera es comprensible y viene también de una respuesta innata, biológica, pues que los seres humanos, como cualquier animalito, pues busca estar bien, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la verdad es que a los seres humanos se nos pasa la mano. Se nos pasa la mano. Muchas veces buscamos estar bien por encima de la posibilidad de que otros estén bien.
Y los seres humanos no tenemos perdón porque tenemos una capacidad de empatía y una capacidad de razonamiento y una capacidad de comprensión que nos deberían de poder llevar más allá de esta cosa autocentrada, ¿no? Digo, que lo haga un perrito, lo entiendes, ¿verdad? Que lo haga un loro, lo entiendes. Pero los seres humanos ya podríamos estar haciendo algo mejor, ¿no? Estar fijándonos en el de junto y ver que el de junto tenga lo que necesita, ver que el de junto realmente esté cómodo y ver por la necesidad del otro. Entonces, a eso se refiere intercambiarme yo por el otro. Es revertir esa tendencia a preocuparme más por mí que por el otro y empezar a preocuparme por el otro. Entonces, en eso consiste esta práctica de dar y tomar. Por una vez en la vida, ¿verdad? Estar preocupado por el beneficio del otro, estar dispuesto a tolerar un poquito de sufrimiento por apoyar al otro, a tolerar un poco de incomodidad o un mucho de incomodidad si hiciera falta, por apoyar al otro y porque el otro sea feliz, ¿no? Estamos dispuestos aquí a hacer tuyo todo el daño y todo el sufrimiento de la otra persona y a darle toda tu felicidad, todos tus méritos, toda tu luz, toda tu comodidad, todos tus beneficios, regalárselos a otros y tomar tú en tus espaldas el sufrimiento de la otra persona, ¿no? Ahora, no necesariamente vamos a hacer eso literalmente, pero se trata de hacerlo en la imaginación, para prepararte, para tener esa valentía de decir, pues sí, si hiciera falta pasar por ciertas incomodidades para beneficiar a otros, pues lo voy a hacer, ¿no? Es estar preparándote en la mente para esa valentía, para esa actitud de tantito, no pensar en tu propia comodidad, incluso aceptar estar un poco incómoda por beneficiar a otros, ¿no? Sacrificarte un poquito por beneficiar a otros, ¿no? Entonces, de eso se trata ofrecer ayuda y felicidad y hacer tuyo todo el sufrimiento de los seres. Y la práctica de Tonglen se hace en meditación, utilizando la respiración. Precisamente al inhalar, tomo el dolor del otro. Generalmente lo que se hace es visualizar el dolor de la otra persona o de las otras personas. Se visualiza como si fuera una nube negra o como si fuera un humo negro. Y lo que visualizas es que al inhalar estás absorbiendo ese humo negro y lo estás transformando aquí dentro de tu corazón para que al exhalar puedas exhalar consuelo, felicidad y alegría a la otra persona. Visualizas la exhalación como si fuera una luz, como si fuera incluso una nube blanca que pudiera como inundar a todos los seres y aliviarlos y darles felicidad. Entonces inhalo el dolor de todos los seres, exhalo felicidad. Inhalo dolor, exhalo felicidad. Y ahora, esta práctica, les voy a decir, puede ser muy sobrecogedora, puede hacerte sentir de pronto que estás cargando ahí, como el mundo, el sufrimiento del mundo en tus espaldas. Pero acuérdate que finalmente no eres tú, persona chiquita, Sadayoti, ¿no?, la que va a aliviar el sufrimiento de todos los seres. Finalmente es el Bodhisattva de la compasión. Yo me estoy poniendo en manos del Bodhisattva de la compasión para que sea el Bodhisattva de la compasión quien a través de mí y a través de mi inhalación y exhalación pueda tener ese efecto en el mundo. Entonces, de alguna manera te estás convirtiendo en el Bodhisattva mientras practicas esa meditación. Y comienzas trayendo a tu mente a una persona que sufre, haciendo ese ejercicio, y poquito a poquito vas trayendo a más personas que sufren, y idealmente puedes terminar concibiendo, digamos, a todo el sufrimiento del mundo ahí, y tú inhalando su dolor y exhalando felicidad. Entonces es una práctica muy profunda, el Tonglen,
que tiene ese sentido, ¿no? De tomar y dar, tomar y dar. Tomas el sufrimiento, das alegría y felicidad. Entonces este verso, el verso número 7, cuando dice ofreceré ayuda y felicidad y haré mío todo el daño y sufrimiento de los demás seres, está hablando de la práctica de Tonglen, ¿sí? Está hablando de la práctica de meditación que tiene que ver con el desarrollo del amor y de la compasión. Nosotros aquí en Triratna hacemos dos prácticas que también tienen que ver con el desarrollo del amor y la compasión y son el equivalente de la práctica de Tonglen. Bueno, y cuando decimos el otro, todas mis madres son el otro, o llevar el sufrimiento, aliviar el sufrimiento del otro. ¿Quién es el otro, verdad? Realmente el otro, pues son todas mis madres, ¿verdad? Son cualquier ser, pero cualquier ser de todos los mundos. No estamos pensando nada más en los seres humanos, estamos pensando también en los animales, estamos pensando también en seres que viven probablemente en otras esferas de existencia. De acuerdo al budismo, hay diferentes esferas de existencia, no nada más esta que vemos con nuestros ojos humanos, ¿no? Sino hay diferentes esferas de existencia en donde hay seres de diferentes tipos, o incluso si puedes pensar que hay seres en otros mundos, en otros planetas, en otras galaxias, puedes pensar también en todos esos seres y decir, también en ellos pienso. O sea, de alguna manera el ideal del Bodhisattva es un ideal cósmico que nos lleva a toda la galaxia, a todas las galaxias, a todas las esferas y ámbitos de existencia, pensando en todos los seres. Incluso seres que me han hecho daño, ¿no? O personas que me han hecho el bien. Todos han sido mis madres y a todos los puedo ver con agradecimiento y paciencia. Entonces, en todos ellos pienso cuando practico el Tonglen o cuando practico este verso, el 7º verso del entrenamiento de la mente. Y luego el verso nos dice, ¿no? Directa o indirectamente ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres. Dice, directa o indirectamente. Evidentemente no nada más está pensando en que nos sentemos a meditar y que indirectamente estamos enviándoles, ¿no?, buenos deseos. También directamente, ¿no? Entonces hay que practicar el Tonglen, pero también hay que hacer el bien directamente, de manera práctica, con acciones concretas, acciones de amor y bondad, generosidad sin límites. Habla veraz, habla amable, habla útil, habla armoniosa, de manera directa, con mi diario vivir, con mis decisiones cotidianas, hacer el bien a otros. En lugar de darle un gruñido a la persona que nos atiende en la tienda, darle unos buenos días amables, darle una sonrisa, preguntarle cómo está, ¿no? En nuestras interacciones más cotidianas y más que a veces no les damos mucha importancia, en esas interacciones incluso ahí, ser una persona amable, ser una persona que comunique cariño, que comunique sonrisa, que comunique positividad, de manera directa con mis acciones cotidianas, ¿sí? Y por supuesto de manera indirecta, usando la imaginación, como en esta práctica del Tonglen, usando la imaginación como lo hacemos en la práctica de la Metta Bhavana o de la Karuna Bhavana, usando la imaginación en cualquier contexto que puedas. Usa la imaginación para hacer el bien. También ahí tiene mucho efecto hacer el bien con la imaginación, porque tiene efecto sobre todo en nuestro propio corazón. Tiene efecto en un sentido de acostumbrar a tu corazón a estar pendiente del otro, estar pendiente de qué necesita el otro, cómo puedo apoyar, cómo puedo apoyar. ¿Cómo puedo apoyar? Y cosas tan sencillas como, ¿de qué manera puedo apoyar la clase de hoy? ¿Puedo apoyar lavando las tazas? ¿Puedo apoyar prendiendo el altar? ¿Puedo apoyar trayendo, ¿no?, las hojitas de los refugios y preceptos?
puedo apoyar a las personas que vienen por primera vez, a enseñarles en dónde está el baño, en dónde se sirve uno el té. Cualquier cosa que hagas para apoyar a los otros es algo que es muy bienvenido y que es muy útil y que en última instancia te favorece muchísimo. Es un elemento importantísimo de tu práctica. Ni siquiera es que lo estés haciendo por los otros, además, ¿no? Lo estés haciendo primero que nada para transformarte tú, para transformar a tu corazón, para transformar tus prioridades, para transformar tu visión de la existencia. Entonces, si no podemos ayudar por lo menos un poquito al otro, es que no hemos entendido nada. Es que no hemos entendido el Dharma. Entonces, realmente el Dharma tiene que ver con eso. El budismo tiene que ver con ponerte al servicio. Ponerte al servicio de los demás. Y por último, algo del verso a lo que quiero hacer referencia es a esta frase: en secreto. En secreto haré mío todo su daño y sufrimiento. Ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres y en secreto haré mío todo su daño y su sufrimiento. ¿A qué hace referencia esto de en secreto? ¿Por qué querríamos hacerlo en secreto? Porque, bueno, no sé, se me viene a la mente Ajá. como la gente, no sé, los influencers, así, Ajá. que... Los influencers, sí, ajá. influencers, que ayudan, pero se graban para Claro. demostrar que están ayudando, ¿no? Y Ayudas, esa- ándale, ayudas y te grabas con el selfie para que se note que estás aquí Ajá, ayudando, exacto, ¿verdad? ¿no? O quizás no es tanto el caso de que te grabes, pero sí que comentes de, yo ayudo en esto, yo dono esto y... Exacto, no va por Gabriel, ahí, ¿no? exacto. Y entonces estás ayudando, pero con un espíritu Para- completamente no, egocéntrico. sí, 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 sí. exacto, ¿sí? Carlos. Sí, realmente esa energía sale a través de esa condición de presunción o de halago o de egocentrismo, entonces ya no funciona esa... Ya ese es verso, equivalente como que no realmente estuvieras haciendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Cuando lo estás haciendo por mostrar a los demás qué bueno eres, y cuando estás ayudando a alguien para que todo el mundo note qué generoso eres, Para sentirme generosa. o para sentirte generosa, para decir, ay, sí, mira qué chida soy, ¿no? Entonces, en ese momento ya se perdió el mérito. En ese momento ya realmente no estás pensando en los otros realmente. Estás pensando en tu propio beneficio, en tu propia sensación, en tu propia satisfacción, en tu propia ganancia, ¿no? Entonces, en secreto, es bien importante esta parte. Tiene que ver con la discreción, ¿verdad? Tiene que ver con que sí, hay que practicar la ética, hay que practicar el ponerse al servicio de los otros, pero no hay que hacer, ahora sí que no hay que cacarear el huevo, ¿no? Como dice el dicho, no hace falta. Si se nota, que se note bien, y si no se nota, no pasa nada, ¿no? Si no se nota que estoy ayudando, no pasa nada. Entonces, ¿Puedo pasa ayudar? mucho, ¿Cómo? Pasa mucho. Pasa mucho, exacto. ¿En qué sentido pasa mucho, Amelia? Pues porque de alguna manera yo estoy haciendo algo diferente a lo que siempre estaba haciendo. Ajá. Egocéntrico. Ajá, Entonces, si aquí hay una transformación, también hay, si estoy absolutamente clara de mi interdependencia infinita en donde estoy, Ajá. eso si lo hago bien en secreto, es como un efecto importante. Ajá. Eso, ajá, que no se note. y Que- no se note. Ajá, Ni no, siquiera- que no sabes dónde. Sí, Ah, ni siquiera va dirigido no va dirigido necesariamente a fulano o mengano, sino simplemente es como un hacer el bien en abstracto y en completo anonimato. En completo anonimato. Justo sería En exacto. condición. Adelante. Que... Incondicional, dijo Amelia, ¿no? Como Y sí, en Gabriel. el verso donde hablábamos de la humildad. Ajá. ¿no? Que cuando eres humilde no tienes que reconocerlo por ti. Se Sí. trata de que los demás lo vean en ti, pero no es como, mira. En el momento en el que tú lo reconoces, ya dejó de ser humildad, Sí, ¿verdad? deja de ser válido lo que Lo haces. mismo esto. Exacto. En el momento en el que tú dices, ay, miren qué chida soy porque estoy dando mucho, qué bien practico el Dharma, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se nota todo lo que doy, ¿no? En ese momento ya se perdió el mérito, ¿no? Tiene que ser realmente en secreto.
Pero fíjense que me encontré, bueno, por ahí iba mi reflexión, ¿no? Es una actitud en donde no esperamos reconocimiento, en donde no estamos haciéndolo con la intención de recibir méritos, sino que lo estamos haciendo desinteresadamente. Y generalmente al final de nuestras prácticas, los budistas, hacemos una práctica que se llama la transferencia de los méritos, en donde justo lo que estamos haciendo es que cualquier mérito, cualquier beneficio que se haya logrado a partir de esta práctica, tener esta actitud de regalarlo a todos los seres. No es mío. Quien lo necesite, ahí está. Lo pongo en la canasta, ¿no? No es mío. Entonces, esta es un poquito la actitud con la que practicamos este dar y tomar, dar y tomar. Pero por ahí me encontré otra lectura, otra interpretación de a qué se refiere de esto de en secreto. Y lo que leí, y era un comentario del Dalai Lama, decía que esta práctica es una práctica muy profunda. No es una práctica para principiantes. No es una práctica que está hecha para la primera persona que entra por esa puerta y que quiere saber de qué se trata el budismo. Está hecha para bodhisattvas avanzados, para bodhisattvas, como decía Karen, que ya están cerca de la iluminación. Está hecha para bodhisattvas avanzados, no para alguien que se acerca por primera vez a esta enseñanza. Es decir, se requiere de un nivel de comprensión muy profundo para poder practicar esta enseñanza, para poder practicar esta práctica de manera significativa, ¿sí? De hecho, el Tonglen en los centros budistas Triratna no es una práctica que se ofrece al entrar por esta puerta, ¿no? Precisamente por esto, es una práctica secreta, podríamos decir. Es una práctica para bodhisattvas avanzados. Sí, Carlos, ¿ibas a preguntar algo? Porque, por ejemplo, justamente creo que el tema de adquirir un daño y un sufrimiento puede ser un tema tan oscuro que no puede tu cuerpo inclusive soportar. Exactamente. Entonces, Exactamente, muy fácilmente se te puede ir chueca esta práctica y muy fácilmente puedes empezarla a interpretar de una manera que termine por hacerte daño. Eso es completamente real. Entonces el Tonglen hay que agarrarlo con pincitas, y si alguno de ustedes decide hacerlo en cualquier momento, asesórense, apóyense. Claro, a estas alturas uno puede hacer cualquier práctica tántrica tibetana profunda, simplemente porque te metes a la red y ahí está ya la descripción, ¿no? O porque vas a un retiro de yo no sé qué sangha y te dan la iniciación ese mismo día, ¿no? O sea, realmente las prácticas están disponibles para todo el mundo. Pero si vas a elegir hacer este tipo de prácticas más profundas, tántricas, es muy importante que las hagas con la debida asesoría y con el debido seguimiento, ¿no? Y es posible que, mira, si bien te va, igual y no te pasa nada, ¿verdad? Pero lo que estaría sucediendo es que estarías de alguna manera trivializando la práctica, trivializando una práctica increíblemente profunda, al no estarle dando el contexto adecuado y al no estarla poniendo en la situación en donde puede realmente florecer, agarrar fondo, ¿no? Entonces, ese es el caso de la práctica del Tonglen. Y bueno, pues ese es el 7º verso del entrenamiento de la mente. No sé si haya algún comentario.